Muchísimas gracias a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy en nuestro primer jueves historiográfico del segundo semestre académico. Quiero darles las gracias especiales al doctor Carlos Aguirre, quien nos acompaña el día de hoy para departir con nosotros sobre un tema interesante y controvertido como es el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado. Les doy el agradecimiento en nombre de la especialidad de Historia, y para quienes no conocen les comento que los jueves historiográficos, en el marco donde se organiza esta conferencia, es una iniciativa de los estudiantes de Historia que data desde el año 2013 y consiste en la elaboración de charlas y talleres sobre las últimas tendencias en historiografía contemporánea. Para que estén enterados de las demás conferencias que tenemos, visiten el fanpage de la especialidad de Historia y ahí pueden enterarse de todas las conferencias que tendremos para todo el largo del ciclo. Y bueno, sin más, le cedo las palabras a mi compañero Fabio, quien va a presentar acá al ponente. Gracias. Buenas tardes con todos. A mí me toca presentar al doctor Carlos Aguirre. Él es un historiador social que se especializa en la historia del Perú moderno y América Latina. Se desempeña como profesor en el Departamento de Historia en la Universidad de Oregon. Ha escrito extensamente acerca de la esclavitud y la abolición, la historia del crimen y el castigo, el encarcelamiento político, los intelectuales y el poder, y la historia de los archivos. Actualmente está terminando una investigación sobre intelectuales y nacionalismo militar en el Perú durante el régimen militar de Velasco Alvarado y sobre cultura impresa en el Perú del siglo XX. De la misma manera, recibió el doctorado en Historia de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, su máster en la Pontificia Universidad Católica del Perú y su bachillerato en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entre sus libros que destacan se encuentran Agentes de su propia libertad, Los esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud, 1821-1854, Breve historia de la esclavitud en el Perú, Una herida que no deja de sangrar, Denle duro que no siente, Poder y transgresión en el Perú republicano, La ciudad y los perros, biografía de una novela. Además, cabe resaltar su último libro publicado este año por la Universidad de Texas, del cual es coeditor con Pablo Drinot, The Peculiar Revolution, Rethinking the Peruvian Experiment Under Military Rule, que será publicado asimismo en español el próximo año por el Instituto de Estudios Peruanos. Además, el doctor Aguirre ha sido galardonado por diversas becas y premios, incluyendo la beca Guggenheim en 1999, entre otras distinciones. Y bueno, sin más, le deseo la palabra al doctor Carlos Aguirre. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí en esta reunión. Gracias a los estudiantes que me invitaron a compartir estas reflexiones. Quiero empezar aclarando que las cosas que voy a decir son en gran parte fruto de reflexiones y conversaciones alrededor del libro que Fabio acaba de mencionar. Acaba de salir hace un par de meses. Lamento no tener siquiera un ejemplar para mostrarlo porque no tengo, me quedé sin copias. Tenía la esperanza de encontrar una en la librería de la universidad porque se estaba vendiendo en la Feria del Libro, pero parece que ya se vendieron todas. Es un libro colectivo que coedité con mi colega Pablo Drinot y por lo tanto algunas de las cosas, hemos escrito una introducción juntos y por supuesto hemos estado en comunicación y diálogo a lo largo de un par de años con él y con el resto de colaboradores de ese volumen. De manera que quiero obviamente dar el reconocimiento debido a estos colegas, a Pablo en particular, pero al resto también, y algunas de las cosas que diré seguramente serán fruto de esas conversaciones, más que de mi propia creación. Y este libro, algunos de cuyos ensayos voy a mencionar a lo largo de la charla, representa, no la totalidad, pero sí una buena muestra de las nuevas perspectivas que se están abriendo sobre el régimen velasquista. Y como ya dijo Fabio, está en camino la traducción
y hay un acuerdo con el Instituto de Estudios Peruanos para publicar la edición en español. Permítanme la publicidad. Queremos que coincida además con las conmemoraciones por los 50 años. En Velasco se discute mucho y ya el próximo año se van a conmemorar 50 años y seguramente, aunque a veces uno se equivoca con estas predicciones, pero yo espero que haya mayor debate y discusión dentro de un año, y para entonces el libro estará disponible aquí en Lima, en el Perú. También quiero decir que no me considero un experto en el velasquismo. Estoy, es cierto, avanzando una investigación sobre los intelectuales y el gobierno militar, la participación de los intelectuales dentro del gobierno, en diferentes áreas de la acción del gobierno militar, la forma educativa, por ejemplo, SINAMOS, el INC y otras áreas. Y eso ciertamente me ha llevado a lecturas e intercambios, ¿no? Pero hay muchísimas otras áreas de la acción del gobierno militar, de sus orígenes, de sus prácticas, de su reforma, de su legado, en fin, que escapan a mi especialidad, vamos a decirlo así, ¿no? De manera que quiero que ustedes tomen esta presentación más bien como una especie de invitación a embarcarnos colectivamente en una reflexión seria sobre el gobierno militar y su legado. Creo que a veces las discusiones se crispan en medio del debate político, ideológico, y reflejan con mucha frecuencia, no siempre, pero con mucha frecuencia, más bien prejuicios y ideas preconcebidas, y entonces hace falta, me parece, un debate sustentado en investigaciones, y sé que algunos de ustedes están en ese camino. De manera que es, sobre todo, ese es el espíritu de esta charla, ¿no? No presentar, digamos, argumentos acabados sobre el velasquismo, sino más bien pasar revista a lo que se ha hecho y al final, si espero que haya tiempo, soltar algunas ideas sobre posibles investigaciones hacia el futuro. Bueno, muchos de ustedes, todos estoy seguro saben, el 3 de octubre del 68 se produjo el golpe de Estado que depuso al presidente Belaúnde y que fue liderado por el general Velasco Alvarado y dio origen al llamado Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada. Fue una sorpresa para casi todos, tanto en el Perú como en el extranjero. El nuevo gobierno inmediatamente anunció un proceso de reformas estructurales orientadas a liquidar la injusticia, promover el desarrollo nacional, eliminar la dependencia extranjera, y se implementaron una serie de reformas. La primera, una de las más importantes, era la nacionalización del petróleo, apenas 6 días después del golpe, y luego la reforma agraria, la reforma educativa, la creación del sector de propiedad social, la expropiación de los medios de comunicación, la creación de una serie de mecanismos como SINAMOS y otros, en fin, una larga lista de reformas a lo largo de los años. El discurso era profundamente nacionalista y tenía resonancias, vamos a decir, cuasi socialistas, que lo emparentaban con otros procesos similares, sobre todo en países del tercer mundo, ¿no? Procesos que en esa época se llamaban de liberación nacional, de construcción del socialismo, en fin. Representaba también, obviamente, una ruptura muy drástica con la tradición de golpes militares en el Perú, que generalmente se habían implementado para defender el statu quo y bloquear el proyecto de transformación. En este caso, el ejército pasó de ser enemigo del cambio social a ser el agente central que promovía las transformaciones.
Al mismo tiempo, habría que situar el proceso revolucionario peruano dentro de una serie de cambios que afectaban a distintas partes de América Latina en esa década, ¿no? Estábamos todavía en los primeros años de la Revolución Cubana, estaban muy cerca y algunos de ellos todavía muy activos, los movimientos guerrilleros que emergieron en casi toda la región. También estábamos pasando por una ofensiva norteamericana que tenía diferentes ingredientes, un lado más o menos benévolo con la Alianza para el Progreso y un lado bastante más agresivo con las intervenciones en distintos países y el apoyo a golpes militares como en Brasil, Argentina y más adelante Chile. Una ofensiva que tenía como objetivo claro impedir lo que en esa época se consideraba la posibilidad de surgimiento de una segunda Cuba, digamos, ¿no? Eran los años también de la teología de la liberación, del surgimiento de la teología de la liberación, que cambió radicalmente la relación entre la Iglesia o algunos sectores de la Iglesia y la población. El surgimiento de movimientos estudiantiles muy fuertes en varias partes, incluyendo, entre otros, el caso de México. Ustedes seguramente saben, se produjo allí una masacre justo un día antes del golpe en el Perú. El 2 de octubre del 68 se produce la masacre de Tlatelolco en México. En fin, lo que quiero decir es que lo que pasó en el Perú era parte, no necesariamente coordinada, obviamente, pero era una época de profundos cambios sociales, políticos, culturales que afectaban seriamente las estructuras en cada una de estas sociedades. El que pasaría ya a denominarse experimento peruano, precisamente por este carácter muy sui generis, según el cual la institución más importante del Estado, el Ejército, ahora se embarcaba en una revolución, generó mucha tensión y obviamente produjo una abundante bibliografía prácticamente desde el primer día. Una serie de analistas peruanos y extranjeros, sobre todo politólogos y sociólogos, buscaban darle sentido a lo que estaba viviendo el país y se empezaron a utilizar algunas categorías. Me parece que tenemos competencia. Algunas categorías para tratar de ubicar y tratar de explicar el proceso peruano, ¿no? Se le llamó bonapartista, nacerista, corporativo, populista, nacionalista e incluso fascista, ¿no? Tratando de entender de qué se trataba, ¿no? Voy a mencionar solamente algunos de los intentos de explicar el golpe de Velasco en estos primeros años de los posteriores al golpe, ¿no? Uno de los primeros fue un personaje que después pasaría, de hecho, a colaborar con el gobierno, que fue Hugo Neira, periodista, escritor, sociólogo, en fin. Escribió el año 69, muy pocos meses después del golpe, un ensayo breve que, en fin, no es demasiado conocido, en el que Neira decía que el golpe militar no se justificaba y lo atribuía más bien a los sentimientos antiapristas del ejército. Y decía Neira que el golpe militar buscaba más bien detener el proceso de democratización y movilización popular que se estaba produciendo en el Perú. Y Neira ponía en duda que los militares tuvieran una sincera vocación revolucionaria, ¿no? Fue una reacción inmediata, de la cual estoy seguro Neira después se retractaría, porque pasó a colaborar con el régimen, pero le da una idea de la confusión y digamos, la dificultad para procesar lo que estaba pasando. Otro comentarista temprano fue Aníbal Quijano. Él, en un ensayo del 70 o 71, no recuerdo ahora, descartó la serie de etiquetas que mencionaba anteriormente, de bonapartista, etcétera, y más bien propuso una interpretación que se fundamentaba en los aspectos económicos del proceso y se preguntaba a quién benefician estas reformas
y qué intereses se estaban protegiendo, ¿no? Quijano, para él, el régimen peruano reflejaba cambios que se estaban dando en la naturaleza de la dominación imperialista y al mismo tiempo era producto de la erosión de algunos de los agentes tradicionales de legitimidad, incluyendo, por ejemplo, la Iglesia Católica, ¿no? Para Quijano, los militares buscaban reforzar el capital extranjero y los agentes internos de modernización. El resultado era lo que él llamaba un neoimperialismo, ¿no? Y Quijano no le reconocía al proceso que se había iniciado en el Perú ningún compromiso real con el cambio social, mucho menos con la construcción del socialismo y la liberación nacional. No era una interpretación, vamos a decirlo así, bastante negativa y pesimista sobre el régimen. Uno de los observadores más agudos y tempranos de este proceso fue el conocido historiador marxista inglés Eric Hobson, a quien estoy seguro la mayoría de ustedes conoce, que tuvo una larga trayectoria como historiador, pero era un atento observador de la realidad latinoamericana y también de la realidad peruana. Y él escribió varios artículos sobre el régimen militar y puso el énfasis, entre otras cosas, en la cuestión de la participación del pueblo, de las masas, en fin, de las clases trabajadoras y populares. Y según Hobsbawm, el proceso podía ser considerado revolucionario si se le juzgaba por su ambiciosa agenda de reformas. Pero también decía que no se le podía considerar revolucionario de ninguna manera debido a la escasa o nula participación de las masas, del pueblo, en la toma de decisiones y sobre todo en la dirección del proceso. De verdad que él presentaba una imagen según la cual las masas, que para él debían ser un elemento central en cualquier proceso revolucionario, estaban ausentes. Y le llamaba a este proceso una revolución peculiar, que de hecho esa es la frase que luego Pablo y yo tomamos para ponerle el título al volumen que ya mencioné. También por esos años iniciales del proceso quiero mencionar un trabajo bastante importante de Víctor Villanueva, un militar retirado que había participado en diversos procesos, incluyendo la revuelta o la rebelión aprista del 48. Víctor Villanueva publicó el 72, con el IEP, si no me equivoco, un libro sobre el Centro de Altos Estudios Militares, el CAEM, y la relación entre el CAEM y el proceso militar, ¿no? Villanueva cuestionaba algunas de las ideas que ya circulaban en el sentido de que el CAEM, que establecía una relación muy directa entre el CAEM y la revolución velasquista y que sugerían que había una cierta influencia marxista al interior del CAEM que había inspirado a los militares, ¿no? Él reconstruye en detalle el desarrollo de ideas y debates al interior del CAEM sobre una serie de elementos: la defensa nacional, la seguridad del Estado, desarrollo económico, modernización. Los debates reflejan esta especie de escepticismo, a veces incluso desprecio de los militares por los civiles y por su capacidad para liderar la nación, el rol de las Fuerzas Armadas, en fin. También reflejan la preocupación bastante evidente entre los militares por el surgimiento de los movimientos guerrilleros, y esto se plasmó tanto en una serie de estudios y programas contrainsurgentes, pero también en la creciente convicción de que se necesitaban cambios estructurales para hacer frente al desafío de las guerrillas, ¿no? El ejército, según Villanueva, llegó a la convicción de que las reformas eran necesarias para eliminar las contradicciones que servían de caldo de cultivo al comunismo. Esta es una idea que luego varios, y lo voy a mencionar más adelante, han tomado en el sentido de que
esta fue una revolución de alguna manera preventiva. Ese fue un proceso para evitar la revolución. Es decir, hagamos la reforma nosotros antes que la hagan, digamos, los radicales, los comunistas, los procastristas, etcétera, etcétera, ¿no? Estaba revisando esta mañana ahí entre mis papeles y encontré un folleto del CAEM del año 63 que se llama La Doctrina, que es muy interesante, porque ese es el año 63. Y aquí la doctrina, bueno, primero definen qué cosa es doctrina, etcétera, y luego llegan a hacer unas formulaciones bastante interesantes, y aquí se incluye la doctrina, por ejemplo, o mejor dicho, había varios aspectos doctrinarios que ellos querían proponer para la discusión, y está, por ejemplo, un capítulo sobre la doctrina de la política de bienestar nacional, hay párrafos sobre la doctrina de guerra nacional, hay otros sobre defensa nacional, los principios y teoría de la guerra, en fin, la doctrina de acción militar. Esto les da una idea de la centralidad de los aspectos de seguridad y de defensa que estaba entre las preocupaciones del CAEM. Había ciertamente una preocupación creciente por la injusticia, la pobreza, pero eso no se puede desligar de la preocupación del ejército, de las Fuerzas Armadas, como instituciones del Estado, por la protección y la defensa nacional. A comienzo de la década del 70 hubo una serie de tesis y monografías publicadas, varias de ellas en el extranjero, que completan lo que sería la primera oleada de estudios sobre el velasquismo, ¿no? Tengo que aclarar que no voy a mencionar en detalle los numerosos escritos de los participantes en el gobierno mismo, es decir, lo que escribían Carlos Delgado o Carlos Franco, en fin, los diversos intelectuales, así como también aquellos que se oponían, ¿no? Porque si no, pues sería interminable. Pero hay ahí una amplia bibliografía de tipo doctrinario y político que hay que tener en cuenta. Yo estoy tratando de concentrarme en los estudios más académicos, digamos, que nos permiten construir el abanico de interpretaciones sobre Velasco. David Scott Palmer, por ejemplo, un politólogo norteamericano, escribió una tesis en el 73 y en ella enfatizaba lo que él consideraba el talón de Aquiles de la revolución militar, el asunto de la participación popular. Según Palmer, los militares habían iniciado el proceso preocupados por garantizar la seguridad interna, amenazada, al menos en teoría, por las guerrillas de la década del 60, y para modificar el modelo de participación política que en ese momento existía, tratando de construir un sistema de tipo corporativo y centralizado, ¿no? Y aunque, según Palmer, el gobierno de Velasco enfatizaba retóricamente la participación popular, esta brillaba por su ausencia. Se trataba de una revolución desde arriba y Palmer es uno de los primeros en señalar este carácter preventivo del gobierno de Velasco respecto de la posibilidad de una revolución socialista, radical y popular. Luego se publicaron 2 volúmenes colectivos, ya casi en las postrimerías del régimen velasquista. El primero, compilado por Abraham Lowenthal, titulado El experimento peruano, y en ese libro Lowenthal escribió un importante ensayo en el que presentaba el caso peruano como una revolución ambigua, ¿no? Por un lado, profundamente anticomunista, y al mismo tiempo era aplaudida por Fidel Castro y por una serie de partidos y agentes vinculados con la izquierda, tanto dentro como fuera del país. Por un lado era un régimen autoritario, ciertamente, pero no en la misma línea de los regímenes bastante más represivos y hasta genocidas de la década de 60 y 70, sobre todo en el cono sur. Supuestamente anticapitalista, pero celebrado por inversionistas y capitalistas locales, empresarios, en fin, ¿no? Era realmente un régimen bastante peculiar. Lowenthal, como otros, subrayaba la ausencia de participación popular, especialmente
en virtud de los esfuerzos que realizaba SINAMOS, la oficina que todos seguramente conocen, que se llamaba Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, que era una especie del partido político de la revolución, ¿no? Aquí hago un brevísimo paréntesis. Hubo dentro del gobierno militar personas, agentes o civiles o militares, que reclamaban la formación de un partido de la revolución, muy al estilo del PRI en México, por ejemplo, ¿no? Y otros que resistían eso, que lo hubiera convertido ese partido en un partido, en fin, corrupto, autoritario, como el caso mexicano. Y estaban los otros que finalmente pudieron implementar su proyecto, que lo que querían era una especie de agencia para promover el apoyo popular en defensa de las reformas, que fue lo que finalmente se impuso, ¿no? El SINAMOS. Según Lowenthal, parte de la explicación a esta escasa participación popular radicaba precisamente en el carácter controlista del proceso, ¿no? Los militares no querían correr riesgos de que una participación amplia, autónoma, independiente, democrática, digamos, pusiera en jaque al proceso mismo, y más bien querían asegurarse que tenían muy controlado ese proceso, ¿no? Entonces, en esta oposición entre un control desde arriba y una participación desde abajo radica, creo, una de las claves interpretativas sobre el fracaso último de la así llamada revolución militar. Hubo otro volumen colectivo al lado del de Lowenthal, esta vez editado por David Chaplin, y aquí los ensayos abarcaban diversos temas: la movilización campesina, las guerrillas, las invasiones de terrenos, para contextualizar el surgimiento del nacionalismo militar. El editor utiliza, en este caso, la etiqueta de corporativo para designar el proceso militar, y también apunta a la contradicción central del régimen, este intento de promover la participación al mismo tiempo que se concentraba el poder y los mecanismos de decisión en manos de los militares. Luego de la caída de Velasco en agosto del 75, los estudios empezaron a considerar, aparte de los orígenes y la implementación de la reforma velasquistas, los factores que ayudaban a explicar su caída. Y uno de los primeros trabajos serios fue el de un politólogo inglés, George Philip, quien contrastó los éxitos de los militares con los obstáculos que enfrentaron, especialmente el hecho mismo de tratarse de una revolución militar, lo cual imponía varias limitaciones a las posibilidades de efectivamente transformar la revolución peruana a través de un camino revolucionario. Aquí en el Perú, desde el comienzo, como ustedes pueden imaginarse, el gobierno militar desató un debate a ratos muy acalorado al interior de los distintos grupos de izquierda. El régimen de Velasco descolocó a varios de estos sectores que se veían un poco perplejos, ¿no? Acostumbrados a denunciar, digamos, el carácter represivo, proimperialista, etcétera, etcétera, del ejército. Ahora tenías a los militares hablando de reforma, de revolución, de socialismo, de nacionalización, de liberación nacional, etcétera. Las mismas, digamos, consignas que estos sectores de izquierda habían estado defendiendo por mucho tiempo. Y bueno, pues, en fin, es muy difícil resumir todo esto en pocos minutos, pero hubo sectores dentro de la izquierda que veían en el gobierno militar una competencia muy seria respecto a su relación con el movimiento popular organizado, con los sectores trabajadores, los sectores campesinos, y se opusieron frontalmente, ¿no? En algunos casos de manera muy radical, acusando al régimen de ser fascista, ¿no? Los sectores maoístas, sobre todo, y lo que después sería Sendero Luminoso, claramente denunciaban lo que ellos consideraban el carácter fascista del régimen militar. Otros más bien veían el régimen como una especie de posible camino al socialismo, ¿no? No era lo que ellos hubieran querido
que suceda, pero ya que estaba allí, había que impulsarlo, había que apoyarlo, y muchísimos militantes de la izquierda pasaron a formar parte del gobierno, incluyendo exguerrilleros, como el caso bastante notorio de Héctor Béjar, que fue amnistiado por Velasco. Béjar había sido detenido, como ustedes saben, en las guerrillas, en el ELN, y fue amnistiado por Velasco, y luego Velasco lo invita, ¿no? Esto lo ha contado Béjar en algunos de sus libros. Tiene una conversación y él termina convencido de la sinceridad de la propuesta de Velasco y sus colaboradores, y pasa a integrarse al equipo de Sinamos y tiene un papel bastante destacado, ¿no? Hay un libro del 78, publicado por Mosca Azul, que se titula El reformismo burgués, que recoge una serie de conversaciones por parte de diversos intelectuales de izquierda, que recoge bastante bien este intento de dar cuenta de qué se trataba este régimen. Ya para entonces, por supuesto, ya estábamos en el periodo de Morales Bermúdez, pero de todas maneras seguía abierta la discusión sobre qué era en el fondo el gobierno militar. El título, Reformismo burgués, resume, creo yo, bastante bien lo que podríamos llamar uno de los pocos aspectos consensuales entre estos distintos intelectuales de izquierda. No era un proceso revolucionario, según esta visión, era un proceso reformista, ¿no? Y bueno, pues quienes de alguna manera o vivimos o recordamos esos años, sabemos lo importante que eran las etiquetas, ¿no? Decirle a alguien que era reformista era una acusación muy seria, ¿no? O revisionista, ¿no? Y entonces, bueno, era un proceso reformista, pero reformista burgués además, es decir, no era un proceso que buscara la destrucción del orden burgués, sino todo lo contrario, su consolidación. Y entonces la izquierda o por lo menos algunos sectores de la izquierda, incluyendo estos intelectuales, se desmarcaban del proceso. No lo consideraban fascista, ni mucho menos, pero tampoco era lo que ellos hubieran querido que ocurra en el Perú. La década del 80 se abrió con varios esfuerzos, ya digamos en el periodo posterior al fin de la Junta del gobierno militar en 1980, varios esfuerzos por repensar el velasquismo y también la segunda fase, de alguna manera, la llamada segunda fase del régimen militar. Y voy a mencionar rápidamente tres volúmenes que creo marcan el tono de los debates en ese momento. Uno fue nuevamente de Lowenthal, en este caso con Cynthia McClintock, que buscaron revisitar, digamos, el experimento peruano, analizando ya con cierta perspectiva las limitaciones de las reformas implementadas. Los ensayos reconocían que había habido muchos logros, pero limitados en el campo de la redistribución de la riqueza, la reducción de la dependencia extranjera, el crecimiento económico, entre otros elementos. Y Lowenthal, en el ensayo que incluye en este libro, ofrece una visión bastante más optimista que el resto de los colaboradores. Para él, los militares habían tenido un éxito que él llamó impresionante en sus objetivos iniciales. Y señala esos objetivos, el fortalecimiento del nacionalismo económico y cultural, la modernización económica, las reformas antioligárquicas y la construcción del Estado, ¿no? Para Lowenthal, el gobierno militar permitió que el Perú recuperara terreno respecto a otros procesos en la región, reduciendo de esa manera la brecha entre las realidades de pobreza, de fragmentación, de atraso, y las políticas públicas y las instituciones del Estado, ¿no? De manera que, dejando de lado la discusión si había sido revolucionario o no, Lowenthal se concentraba en ver cuáles habían sido los logros en los temas que he mencionado del gobierno militar. Y él terminaba convencido de que efectivamente el gobierno de Velasco podía mostrar muy importantes logros
sobre todo si se comparaba con lo que había existido en los años que precedieron al golpe del 68. Hubo otro libro en inglés, editado por Booth y Sorge. Ellos criticaban el énfasis de muchos de los estudios en los aspectos institucionales del régimen militar. También cuestionaban la caracterización del régimen como corporativo y se preocupaban por estudiar el proceso militar a partir de los distintos conflictos de clase y otros regionales, en fin, que permeaban la sociedad peruana en ese momento. El intento aquí era de descentralizar el análisis, incorporar otros actores y de alguna manera salirse del esquema de ver el proceso como una especie de imposición de los militares sobre la sociedad y más bien ver lo que estaba pasando en el terreno. Digamos que metodológicamente a mí me parece importante esa perspectiva que luego sería retomada en estudios más recientes. Y el tercer volumen colectivo fue uno publicado aquí en el Perú, tres volúmenes coordinados por Carlos Franco, que fue, como saben, un cercano colaborador del régimen, y que reunía escritos de algunos de los más importantes colaboradores del gobierno de Velasco. No todos ellos habían sido colaboradores, pero vamos, el grupo central que participó de este volumen habían sido colaboradores, Carlos Franco, Héctor Béjar, Guerra García y otros, ¿no? El eje argumental de este libro era que se trató de una revolución interrumpida. Es decir, al decirlo, reconocían que era un proceso revolucionario, pero que fue interrumpido, ¿no? Esto no coincide con la idea del reformismo burgués, no coincide con la noción de un régimen corporativo, mucho menos con la idea de un régimen fascista, ¿no? Para los autores, para la mayoría de autores de este libro, efectivamente hubo una vocación de cambio que se puede considerar revolucionaria, pero que por distintos factores que ellos analizan allí no se pudo concretar y se interrumpió, ¿no? Por otro lado, los ensayos de este volumen buscaban situar el gobierno de Velasco no dentro de lo deseable o lo ideal, que era usualmente la aproximación que tomaban los intelectuales de izquierda, es decir, comparar Velasco con lo que supuestamente debía ser el proceso revolucionario, sino más bien dentro de lo posible. Y sobre todo, reconstruir los factores históricos que hicieron posible y necesario un proceso de cambios como el impulsado por Velasco. Reconstruyen, por ejemplo, las sucesivas frustraciones históricas del Perú, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Con la frustración con el APRA, y luego con las diferentes alternativas de izquierda, las guerrillas, el social progresismo, en fin, y llegaban a la conclusión de que era al interior de este proceso de frustración que un grupo de militares decidió tomar el asunto en sus propias manos y conducir este proceso de cambios sociales. No era algo inevitable, es decir, no es que esto era inevitable, pero sí que se hizo necesario dadas estas condiciones que existían en la sociedad peruana. Cuestionan también, y este es uno de los asuntos que más se debate, ya dije que varios estudiosos consideran que el gobierno de Velasco fue un gobierno de carácter preventivo, por las mismas razones por las que ellos aceptan el carácter revolucionario del gobierno, no están de acuerdo con la idea de que la revolución de Velasco se hizo para evitar que se haga una revolución socialista. Y finalmente, ya digamos en términos de evaluar el gobierno de Velasco, concluían que era un proceso que se justificaba en la medida que pudieron implementar por lo menos dos de los objetivos centrales: la destrucción del régimen oligárquico y la construcción o el comienzo de la construcción de una sociedad y un Estado nacionales, ¿no? En esta visión, el gobierno de Velasco no solamente era posible y necesario, sino que en virtud de los resultados se podía decir que se justificaba plenamente. Este es, digamos, uno de los esfuerzos más coherentes, más ambiciosos
de ubicar el régimen de Velasco en una perspectiva histórica, pero además de ofrecer una visión bastante positiva sobre el régimen militar. Durante el resto de la década del 80 y con el surgimiento de la guerra interna, la insurrección de Sendero Luminoso, etc., el interés por Velasco, aunque no desapareció, sí se redujo considerablemente. Hubo algunos estudios, varios diría yo, algunos muy importantes sobre la reforma agraria, de Matos Mar, de Mejía, de Seligman, etc. Un libro que a mí me parece importante es el que fue publicado a fines de la década del 80 por Patricia Olear y Gonzalo Portocarrero, que imagino muchos de ustedes conocen, sobre lo que ellos llamaron la idea crítica, ¿no? La construcción de una visión sobre el Perú a través de materiales educativos, la circulación de ideas con frecuencia muy simplistas sobre los procesos sociales peruanos, el impacto del marxismo, la reforma educativa, en fin, una idea que pretendía explicar la historia peruana y entender los problemas que aquejaban a la sociedad peruana, que en algunas visiones incluso ayuda a entender el surgimiento del Sendero Luminoso, ¿no? A través del magisterio y la radicalización, vamos a decir así, de los maestros y sus alumnos, que eran los receptores de esta idea crítica, ¿no? La idea crítica ofrecía una visión bastante simplista, pero muy poderosa, ¿no? Por culpa de una clase dominante, egoísta, ajena al país y el sometimiento a fuerzas externas, la sociedad peruana estaba plagada de problemas sociales, pobreza, exclusión, marginación, racismo, etc. La solución era un cambio radical de estructuras y en algunos casos la lucha armada, ¿no? No todos, por supuesto, los que compartían esta visión terminaron, digamos, proponiendo la lucha armada. Pero hay ahí un continuum, ¿no? De distintas posiciones, muchas de ellas nacidas de esta idea que cuajó durante el gobierno de Velasco, ¿no? Podríamos conectar esto con la idea que años más tarde presentaría Carlos Iván de Gregori, que calificó a Sendero Luminoso como la revolución de los manuales, ¿no? Una revolución basada en la lectura simplista, dogmática, de manuales que circulaban aquí en los años 60 y 70, manuales de difusión del marxismo, del maoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, bueno, en fin, a riesgo de muchas omisiones, y el tiempo no va a alcanzar, por supuesto, para hablar de todo, pero creo que hay un nuevo impulso por el estudio del gobierno de Velasco hacia ya la primera década del siglo XXI, cuando ya empezamos a hablar de, no sé, 4 décadas después del gobierno militar, ¿no? Y voy a mencionar uno de los libros más importantes que creo que de alguna manera inicia este nuevo ciclo de interés por Velasco, y es el libro de Enrique Mayer, Cuentos feos de la reforma agraria, que se publicó primero en inglés el año 2009, ¿no? Y a diferencia de otros estudios que se preocupaban ciertamente por las dimensiones materiales, económicas, gerenciales, en fin, de la reforma agraria, Mayer se preocupó también de la dimensión más subjetiva, experiencial, cultural de los actores, y aquí incluía, por supuesto, a los hacendados, pero también a los campesinos, a los interventores, a los funcionarios de reforma agraria, ¿no? Y produce una especie de collage, de múltiples interpretaciones sobre la reforma agraria, poniendo énfasis en el hecho de que, pues, digamos, como es obvio, un proceso como ese iba a generar muchísimas discusiones, conversaciones, interpretaciones opuestas, ¿no? Yo creo que este es un libro muy importante, ayuda a iluminar el impacto de la reforma agraria, tal como fue vivida por los propios actores del momento, y que también nos ayuda a pensar en el legado de la reforma agraria para la sociedad peruana del futuro. Y luego ya en esta década hay una serie de estudios que han empezado a revisitar el gobierno de Velasco desde perspectivas novedosas,
temas que antes no se habían tratado o formulando nuevas preguntas a viejos temas, ¿no? Hay también un giro disciplinario que no va a sorprender a nadie. Si antes eran politólogos y sociólogos la mayoría de los que estudiaban, ahora ya los historiadores y sobre todo los más jóvenes, para quienes 50 años es casi el doble de la vida que han tenido, ya para ellos Velasco es pues, lo que para mí era Leguía, digamos, cuando yo empecé a estudiar historia, ¿no? Pero, y claro, 50 años ya es suficiente tiempo, los archivos empiezan a abrirse, aunque hay serias limitaciones, podemos hablar de eso en la rueda de preguntas. Pero ha habido algunos procesos que han ayudado a poner el velasquismo al centro del debate, ¿no? Y aquí pues no voy a decir nada nuevo. El surgimiento del chavismo en Venezuela y a nivel continental, y luego el fenómeno del nacionalismo y el surgimiento de Humala como candidato presidencial y luego como presidente, generaron entusiasmos y temores, y eso puso a Velasco en el centro del debate político, más que académico, digamos, eventualmente también académico, pero sobre todo político. Y quiero resaltar dos ejes que de alguna manera estructuran esta nueva oleada de estudios sobre el velasquismo. Por un lado, aquellos que tienen que ver más bien con la cultura, el arte, las representaciones, los símbolos del velasquismo, ¿no? Algo que no se estudiaba, digamos, hace 20, 30 o 40 años. Y por otro lado, los estudios de carácter regional, es decir, estudios que están enfocados en analizar distintas cuestiones y descentralizando de alguna manera el análisis. Voy a citar rápidamente algunos autores y trabajos para ilustrar estas tendencias. Empiezo por los estudios sobre el uso de símbolos y propaganda y diversos artefactos culturales que creo que ha sido central en este renacimiento del interés por Velasco, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, se hizo una exposición de los afiches de la Reforma Agraria, y tengo entendido que está por publicarse, no lo he visto, creo que va a salir pronto, un catálogo que incluye toda la serie que hizo Jesús Ruiz Durán de los afiches de la Reforma Agraria, ¿no? Y de ahí hay una serie de estudios. Anna Kant, una historiadora inglesa, publicó un artículo muy interesante sobre la propaganda de Sinamos y la Reforma Agraria. Una colega historiadora, Lourdes Hurtado, estudió la revista Actualidad Militar, ¿no? Para entender el proceso que llevó a muchos miembros de las Fuerzas Armadas a apoyar un proceso de reformas, ¿no? Es decir, no hay que estudiar solo los programas y los cursos del CAEM, sino también lo que leían en la revista esta Actualidad Militar, y seguramente hay otras, ¿no? Cristabel Rocarrey publicó el año pasado un libro sobre la propaganda visual, ¿no? Una muy rica colección de imágenes, no solamente afiches, sino también portadas de libros, volantes, ¿no? Los logos que se utilizaban por ejemplo, en discos de vinilo, ¿no? que publicaba Velasco o publicaban las agencias del gobierno militar para promocionar actividades, ¿no? Si ustedes se dan una vuelta por los vendedores de discos de vinilo, pregunten, y van a encontrar discos con discurso de Velasco, con canciones sobre la reforma agraria, ¿no? Nicomé de Santa Cruz, por ejemplo, compone algunas canciones en apoyo de la reforma agraria. En fin, hay toda una expresión de propaganda visual, por supuesto, que es la más conocida, los afiches, pero también de otras formas, poesía, música, en fin. Las conmemoraciones del sesquicentenario y los debates entre historiadores y otros alrededor del sesquicentenario han sido estudiados en sus diversas facetas, ¿no? Hay un artículo de mi colega Carlos Contreras, que está aquí presente, de hace algunos años, en torno al sesquicentenario, la colección documental y otros, digamos, los problemas historiográficos que se debatían alrededor del 71. Alex Loaiza ha escrito también sobre el sesquicentenario, y
bueno, mi ensayo en el libro colectivo trata también de las celebraciones del sesquicentenario, no solamente la publicación de la colección documental, sino también las, en fin, las actividades cívicas, los concursos, los monumentos, las estatuas. En fin, hubo una serie de actos alrededor de los 150 años de la independencia, que coincidió con uno de los momentos más fuertes de nacionalismo promovidos por el gobierno militar. Y dentro de esto, la imagen de Túpac Amaru, central en la propaganda, en la simbología del gobierno, ¿no? Aquí uno de los compañeros tiene ahí un polo con... Párate, porque ese es el logo que seguramente todos han visto, ¿no? El famoso logo diseñado por Ruiz Durán, ¿no? Que se puede encontrar en folletos, revistas, discos, por todas partes, ¿no? Charles Walker ha escrito sobre esto. Hay un libro de hace unos años de Leopoldo Lituma que reconstruye cómo es que se produjo ese logo y todos los debates sobre el verdadero rostro de Túpac Amaru, ¿no? No lo voy a resumir, pero lo recomiendo ciertamente. Y hace muy poco acaba de salir, no lo he leído, debo confesar, porque no he tenido tiempo, pero acaba de salir un libro de Raúl Asensio sobre el Túpac Amaru en el Cusco, ¿no? Durante el gobierno de Velasco, ¿no? Y ya sabemos, Túpac Amaru se convirtió en el símbolo más importante del gobierno militar, un símbolo de rebeldía, y había un esfuerzo por conectar lo que estaba haciendo el gobierno militar con esta especie de precursor, ¿no? He traído para mostrarles, por si no lo conocen, el 28 de julio del 71, el día que se conmemoraban los 150 años, el diario El Peruano publicó un suplemento especial dividido en dos partes, ¿no? La primera parte tenía esta portada, y se llama, el título es Primera Independencia, ¿ya? Y el personaje no es San Martín, no es Bolívar, es Túpac Amaru, ¿no? Es la primera independencia. Y la segunda parte del suplemento, Segunda Independencia, ¿no? Y es un campesino con la bandera peruana, en fin, la idea era que el gobierno de Velasco estaba llevando adelante la segunda y definitiva independencia del Perú. La primera, y aquí se escamoteaban muchos detalles que los historiadores fácilmente podríamos petardear, digamos, porque estaba basado en una lectura muy sesgada de la realidad, pero era propaganda, ¿no? Y la idea era, bueno, pues hubo una primera independencia iniciada por Túpac Amaru que se frustró, que se interrumpió, que no llegó a cuajar, y eso hace necesario una segunda independencia, que es la que estamos llevando adelante, ¿no? Y se puso a Túpac Amaru como el precursor de esa independencia frustrada, y obviamente Velasco era el continuador de Túpac Amaru. Hay muchos afiches donde aparecen Velasco y Túpac Amaru. Recuerdo uno que dice, Túpac Amaru lo prometió, Velasco cumplió. Es como que, digamos, 150 años después, o más en este caso, Velasco estaba llevando a la práctica lo que ya Túpac Amaru había prometido mucho tiempo antes. Incluso la famosa frase que acompañó la propaganda de la reforma agraria se atribuyó a Túpac Amaru, cuando es de sobra conocido pues, que jamás dijo eso, ¿no? Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza, ¿no? Que parecía en los eslogans de la reforma agraria. Dicho sea de paso, el mismo día el diario El Comercio sacó un suplemento parecido y en la portada, aunque aparece Túpac Amaru, quien está en el centro y al frente de esta especie de collage es San Martín, ¿no? Lo que le da una idea de estas interpretaciones diversas, digamos, alrededor de la independencia. ¿Quién era el personaje principal a resaltar? Para el gobierno, en este caso representado por el diario peruano, era Túpac Amaru. Para unos sectores más conservadores era San Martín. Hay otros trabajos que han estudiado diversos aspectos, digamos, simbólicos y que tienen que ver con la representación
del régimen velasquista. Adrián Lerner, por ejemplo, en el ensayo de nuestro libro, estudió el funeral de Velasco, ¿no? Muy interesante, reconstruye todo lo que pasó en el funeral de Velasco, resalta el hecho de que fue una expresión masiva vamos a decir así, de reconocimiento y dolor del pueblo. Hubo también disputas por, digamos, el legado de Velasco. Y Lerner, digamos, subraya esta especie de contradicción entre la presencia masiva de sectores populares para expresar su admiración y gratitud por Velasco, que luego no se tradujeron en una organización política que pudiera continuar, digamos, el legado de Velasco. Hubo esfuerzos, pero muy minoritarios y que fracasaron rápidamente. En un ensayo que yo publiqué hace unos años, estudié otro aspecto del fenómeno velasquista, en este caso la relación entre el nacionalismo militar y el fútbol, y que tenía que ver con las eliminatorias para el Mundial de México del año 70 y la participación del Perú en dicho mundial, ¿no? El título del artículo, por si les interesa, es Perú campeón. Pablo Drinot escribió un ensayo bien interesante sobre la manera como los peruanos y peruanas de hoy perciben el legado de Velasco, ¿no? Y él utiliza comentarios escritos en las redes, sobre todo en YouTube, comentarios a distintos videos, en fin, que se puede tomar como una muestra, ¿no? Y allí aparecen pues una serie de ideas, pero también mucho de expresiones viscerales, ¿no? Que, digamos, polarizan la discusión, muchas veces con información, con poca información, vamos a decir así, ¿no? Y va desde aquellos que, para decirlo de una manera vargasiosiana, juran que Velasco jodió al Perú, hasta aquellos que consideran que Velasco fue el mejor presidente que ha tenido el Perú en toda su historia, ¿no? Dicho sea de paso, hace unos días nomás, un colega y amigo, Carlos Cabanillas, me pasó los resultados de una encuesta que se hizo en 1988, según la cual Velasco era considerado el mejor presidente del Perú de 1950 en adelante. Ahora, hay que reconocer que es un periodo relativamente breve, pero de todas maneras muy significativo. Estaba por encima de Odría, de Prado, de Belaúnde, en fin, ¿no? Y lo interesante es que en la categoría que resumía los datos para los sectores bajos de la sociedad, Velasco parecía con 45%. 45% de los peruanos pobres, vamos a decir así, consideraba a Velasco el mejor presidente. Y en general estaba en primer lugar con 33%. En fin. Luego hay varios estudios que estudian la política cultural de Velasco, la forma como estas políticas condensan ciertas narrativas sobre la nación y los distintos grupos étnicos y culturales, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, el Conjunto Nacional de Folclore o Perú Negro. Aquí hay otro estudioso de este proceso, Manuel Barros, que ha escrito sobre el Perú Negro y durante la época de Velasco. Zoila Mendoza escribió también sobre el impacto de estas políticas en Cusco. Heidi Feldman ha escrito también sobre esto. De manera que las políticas culturales de Velasco y su relación con estos discursos sobre la nación y qué es lo peruano, etcétera, forman parte de otro área de estudio. ¿Cómo vamos con el tiempo? 5 minutos. Okay. Bueno, hay algunos estudios que han revisitado, digamos, las reformas más importantes, especialmente la reforma agraria y la reforma educativa. Patricio Olear, por ejemplo, ha escrito cosas recientemente sobre la reforma educativa, estudiando la implementación, pero sobre todo los obstáculos y el error de los maestros en ese proceso. Y lo mismo Jamie Heilman, que tiene un ensayo sobre la reforma agraria, en el que estudia no solamente los cambios en la tenencia de la tierra, la redistribución, etcétera, sino el impacto que tuvo en las organizaciones campesinas y en la forma de hacer política de los campesinos. Nuevamente, el esfuerzo es ir más allá
de la idea de un proceso desde arriba y ver cómo esto sobre el terreno afecta a sectores sociales concretos. Y finalmente, la cuestión de las dimensiones regionales, ¿no? Y aquí varios de los ensayos del libro que hemos editado con Paulo se dedican a estudiar estas cosas. Ana Kant tiene un ensayo sobre Sinamos, comparando el trabajo de Sinamos en Cusco, Piura y Tacna, 3 regiones diferentes, y digamos la conclusión más clara es que no se trataba de un modelo que se aplicaba por igual a cada región, sino que habían particularidades en cada caso, y obviamente también las respuestas eran diferentes dependiendo de una serie de factores, la organización popular, en fin, las formas de movilización, la presencia o no de partidos políticos así llamados tradicionales, como el APRA, la izquierda, etcétera, ¿no? Mark Carey ha estudiado el proyecto de Chavimochic, que si bien es cierto se concluyó muchos años después, se inició en la época de Velasco, y allí se implementaron, según Carey, los elementos que hicieron posible el proyecto de Chavimochic. Otro colega, Nathan Clark, ha estudiado el caso de Chimbote para estudiar los intentos del gobierno militar de controlar el movimiento obrero y al mismo tiempo el surgimiento de un movimiento obrero radical clasista, ¿no? Este choque terminó, en el caso de Chimbote, en una especie de revuelta popular que se llamó el Chimbotazo de 1973 y que marca un punto de inflexión que significó además un duro revés para el gobierno militar. Otro colega, Mark Rice, ha estudiado un aspecto bien interesante del proceso, que yo sepa no se había estudiado antes, que es las políticas del gobierno militar sobre el turismo, ¿no? Y los conflictos generados alrededor de eso, en este caso entre Cusco y el gobierno central. Como es de esperarse, había muchas tensiones entre, bueno, pues, quién iba a controlar eso, cuáles eran las prioridades, etcétera. Y mientras el gobierno trazaba grandes proyectos para atraer turismo internacional, que generara divisas, que generara recursos, supuestamente para generar desarrollo en Cusco, lo que Mark Rice encuentra es que en esos años la mayor parte de los turistas que venían eran hippies. Eran estos hippies que venían en busca de experiencias místicas y que obviamente no iban a hospedarse a los hoteles caros o generaban mucha demanda de servicios, ¿no? Sino, bueno, eran mochileros que iban por aquí y por allá. El turismo en general creo que es un área que merece mayor atención. Otra región poco estudiada es la Amazonía, y aquí uno de los mejores estudiosos, Stefano Varese, que además participó del gobierno de Velasco implementando políticas en la Amazonía, en lo que luego vino a llamarse las comunidades nativas, ¿no? Y Varese sugiere que el gobierno de Velasco de hecho tuvo mucho éxito en crear condiciones para, entre otras cosas, dar títulos a las comunidades amazónicas, pero también en promover una nueva manera de aproximarse al estudio de las comunidades, desprendiéndose de lo que hasta ese momento, según Varese, existía, que era el acercarse a las comunidades amazónicas usando el modelo que se había utilizado para estudiar las comunidades indígenas de los Andes, ¿no? En su ensayo plantea esta especie de nueva visión distinta para la Amazonía que aquella que se usaba en las comunidades andinas. Hay muchísimos otros temas, por supuesto, que podrían desarrollarse. Voy a terminar en un minuto sugiriendo algunas pistas para futuras investigaciones, sin que esto signifique de ninguna manera una lista exhaustiva. Se me ocurre que son aspectos que vale la pena incorporar, digamos, a nuestras preocupaciones, y es, digamos, una especie de invitación a los jóvenes investigadores para desarrollarlos. Incorporar otras regiones me parece fundamental. Hay partes del país de las cuales sabemos muy poco en relación a las distintas reformas implementadas por Velasco.
La diplomacia y las relaciones internacionales. Aquí creo que hace falta volver a estudiar la participación del Perú en el grupo de los no alineados, la amistad con países del bloque socialista, las relaciones con Cuba, por ejemplo, que no fueron necesariamente siempre amistosas, hubo algo de pragmatismo, digamos, las relaciones con Chile, que es otro asunto importante, sobre todo porque eran los años previos al centenario de la Guerra del Pacífico y había, en fin, ustedes seguramente conocen, una serie de rumores sobre posibles tensiones, etcétera, ¿no? Creo que el aspecto de la diplomacia y relaciones internacionales hay que retomarlo. El surgimiento de sectores empresariales, especie de burguesía nacional, digamos, retomando las preguntas de Quijano, ¿no? ¿Quién se benefició finalmente con alguna de estas reformas, ¿no? Los cambios urbanísticos, surgen nuevos barrios, nuevos edificios, ¿no? Muchos de estos edificios monstruosos que vemos por ahí fueron construidos en la época de Velasco, nuevos barrios, nuevas urbanizaciones, algunas de ellas representando a estos sectores emergentes que se beneficiaron de las reformas de Velasco. La relación entre el gobierno y la Iglesia Católica, incluyendo no solamente la jerarquía, sino también, digamos, las comunidades de base y un sector de lo que se llamaba en esa época curas rojos, ¿no? Que apoyaban a Velasco, que estaban movilizados. Creo que hay mucho por aprender allí. La música, muchas manifestaciones, los festivales Incarrí, el Festival de Ancón, por ejemplo, ¿no? Todo esto dentro de la política cultural de Velasco. El rock, ¿no? Ustedes sabrán, Santana fue expulsado del Perú por ser agente del imperialismo y de ahí alguna gente dedujo que había una especie de hostilidad del gobierno militar hacia el rock y la verdad, según algunos estudiosos, no, todo lo contrario, ¿no? Yo he encontrado por ahí en mis búsquedas un disco de uno de los festivales de Incarrí que tiene una portada absolutamente pop, ¿no? Muy rockera y era parte de la promoción oficial, digamos, del gobierno de Velasco, ¿no? El impacto ciertamente limitado, pero que no por eso debe dejar de estudiarse, de los esfuerzos de promover el quechua, ¿no? La oficialización del quechua, la implementación de programas educativos, pero también radiales, televisivos, en fin, creo que eso hay que estudiarlo. Los deportes, he mencionado el fútbol, pero hay mucho más, ¿no? La promoción del deporte amateur, ciertos roces que tuvo el gobierno de Velasco con el fútbol profesional, ¿no? Y esta búsqueda de institucionalizar el deporte y de alguna manera controlarlo también, ¿no? Esto creo que abre un campo de estudios. Creo que no se ha estudiado del todo los estilos de vida, las mentalidades, las formas de socialización de los militares mismos, ¿no? Los privilegios, la casta, los viajes, en fin, hay una serie de historias que se cuentan, que hemos visto, que conocemos, pero que no se han sistematizado, ¿no? Creo que también la cultura política de izquierda y sus reacciones y posturas con el velasquismo, hay bastante escrito, pero creo que falta investigar, por ejemplo, los movimientos universitarios, su posicionamiento frente a las reformas de Velasco y su eventual radicalización en muchos casos, que terminó en el caso de Sendero Luminoso. Las relaciones de Velasco con el APRA, también conocemos, yo diría bastante bien, pero hay mucho más que investigar ahí. Muchos militantes apristas colaboraron con Velasco, eso se sabe menos. Algunos de ellos después trataron de ocultar, porque claro, no se veía bien que habías colaborado con la dictadura, y etcétera. Pero hubo acercamientos, hubo un acercamiento del gobierno de Velasco, por ejemplo, con sectores disidentes del APRA, un sector liderado por Luis Felipe Las Casas, se llamaba el casismo, ¿no? Luis Felipe Las Casas, un viejo dirigente aprista que después regresó en los 80, lideró una facción del APRA que se había apartado en los 60, pero que colaboró con Velasco. El propio Carlos Delgado, como ustedes saben, el asesor principal de Velasco, había sido secretario personal de Ayala Torre y un militante aprista muy destacado, ¿no? Creo que y obviamente el gobierno de Velasco obligó al APRA a replantear muchas cosas. Ayala Torre mismo tuvo que retomar algunas, por lo menos retóricamente, algunas de las banderas que habían impulsado en los años 30 para decir, bueno, pues lo que están haciendo los militares, yo lo dije ya hace 30 años, reeditaron el libro fundacional, el antiimperialismo del APRA. En fin, creo que ahí hay algunas
algunos elementos que se pueden retomar. Bueno, la lista es bastante larga, creo que voy a detenerme aquí. Una cosa final, los debates al interior del gobierno mismo para digamos, entender bien la dinámica. Y aquí las actas del Consejo de Ministros son fundamentales y creo que muchos de ustedes saben, están ahora aquí en la Universidad Católica, luego de una peripecia que pudo haber terminado con su destrucción total. Y el año pasado escuché una charla de Alberto Gálvez Olaechea en el coloquio que organizó el IFEA, muy interesante, ¿no? Él había leído las actas en las cuales se registraban los debates del gabinete sobre algunos temas muy concretos, por ejemplo, la reapertura o no de relaciones con Cuba, ¿no? O la amnistía para los presos políticos. Es decir, generalmente nosotros nos toca estudiar la implementación de políticas o la formulación de políticas, ¿no? Pero aquí es como que uno entra a la cocina donde se están formulando esas políticas antes de ser presentadas al resto de la nación, ¿no? Y esas actas reflejan esos debates, ¿no? Los militares decían, ¿cómo vamos a establecer relaciones con Cuba si Cuba es un país comunista, ¿no? Que ha promovido las guerrillas y las guerrillas querían destruir al ejército y nosotros somos el ejército, ¿no? Y luego la amnistía, pero ¿cómo vamos a amnistiar a estos guerrilleros que querían matar a las Fuerzas Armadas, destruir las Fuerzas Armadas? Y el otro argumento era, bueno, pero si lo que estaban reclamando ellos ahora lo estamos haciendo nosotros, sería injusto mantenerlos en prisión. Creo que allí en las actas del Consejo de Ministros, que es una de las fuentes más ricas para entender desde adentro la dinámica política, hay una serie de elementos que pueden llevar a futuros temas de investigación. Aquí me voy a detener para dejar tiempo a un diálogo con ustedes. Me disculpo por la extensión, pero en fin, esto puede ciertamente ser incluso más largo. Gracias. Tengo una pregunta puntual sobre el tema de la implementación, la creación de las cooperativas, ¿no? del impulso. ¿Qué bibliografía podría recomendar sobre eso? Referido justamente al decreto ley 21.153 que oficializa el quechua, ¿no? Y que prácticamente da una disposición que a partir de 1976 la enseñanza de la educación en todos los niveles iba a brindarse también en ese idioma. Me gustaría saber qué conocimiento o qué estudios has revisado sobre, o profundizar sobre el tema, ¿no? ¿Por qué esta reforma fracasa, ¿no? Por así decirlo. Y la última. Sí, es sobre los contenidos del libro que acaban de explicar. En estos contenidos, ¿cuál es la presencia de la dimensión cultural durante el gobierno? ¿Qué aspectos están tocando, mencionando? No se me viene a la mente ningún título específico sobre las cooperativas, ¿no? Hay diversos estudios sobre este tema. Ahora mismo me he quedado en blanco recordando algún título. Creo que hace años que no se hacen estudios sobre eso. Ya deberíamos estar pensando en retomar esas preocupaciones, las cooperativas agrarias, en fin. El libro de Mayer habla un poco de eso, pero creo que no conozco ningún trabajo reciente sobre la implementación y el funcionamiento de las cooperativas. Digamos, el sentido común suele ser que fracasaron, es decir, que digamos, por diversas razones, falta de preparación, falta de apoyo técnico, falta de asesoría, en fin, el intento de trasladar la propiedad de antiguos hacendados y otros a sectores organizados como cooperativas, sociedades agrarias, en fin, comunidades, ese proceso fracasó. Pero creo que eso simplifica mucho el asunto y deberíamos investigar algunos casos, por lo menos, en los cuales sí se logró mantener la productividad, mantener, en fin, la organización y superar las limitaciones propias del proceso de implementación.
Sobre el quechua, hace unos posiblemente 3 o 4 años fui a entrevistar a don Demetrio Tupac Yupanqui, que no sé si todos lo conocen, pero digamos, un personaje que ha estado por muchas décadas, creo que está vivo todavía, ¿no? Sí, debe tener arriba de 90 años, pero cuando yo lo entrevisté estaba todavía muy fuerte, todavía tenía su academia de quechua, ahí, por aquí cerca, cerca del Callao. Y fui a entrevistarlo precisamente para que me cuente su experiencia durante el gobierno de Velasco, ¿no? Y él fue muy sincero y me dijo, estos no entendían nada, ¿no? Es decir, me convocaron a mí y a otros, tenían la idea vaga de que había que hacerlo, pero no sabían ni cómo hacerlo. Querían promover el quechua, pero obviamente no se había preocupado de formar maestros que pudieran luego enseñar el quechua, ¿no? Y él lo veía de una manera muy pesimista, ¿no? Dice, bueno, era básicamente una especie, espero no estar tergiversando, porque yo tomé apuntes, pero ahora estoy recurriendo a mi memoria. Lo presentaba bien como una especie de oportunismo, esta idea de promover el quechua que finalmente no se logró implementar, ¿no? Esta es una experiencia personal, una apreciación muy peculiar, pero de alguien que conoce muy bien el tema, de alguien que además estuvo convocado para formar parte de la comisión, ¿no? Algunos de ustedes sabrán, se organizaron programas en quechua, se hacía un resumen de las noticias en quechua en los canales del gobierno y programas de radio, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, muy poco. Y obviamente cuando cae Velasco, pues todo esto se paraliza. Es decir, se hizo muy poco, pese a que al menos en teoría el gobierno quería promover la cultura nativa, la cultura quechua, la promoción de idiomas locales, etcétera, ¿no? Y la pregunta sobre las dimensiones culturales, bueno, mencioné en la charla algunos de estos, ¿no? Los trabajos que mencioné sobre el funeral de Velasco, sobre Tupac Amaru, de Chuck Walker, están en ese volumen. El mío sobre el sesquicentenario, ¿no? Estoy tratando de recordar algún otro. De alguna manera lo de Mark Rice sobre el turismo, ¿no? No logramos... bueno, y el de Patricio Lear sobre educación. Todo eso, digamos, dentro de las dimensiones culturales así muy, muy ampliamente definidas. No... En el plan original, debo decir, ustedes saben, siempre los libros cuando salen publicados, pues igual, son el resultado de a veces casualidades, a veces imposibilidad de incluir ciertas cosas, pero el plan original incluía varios temas vinculados con la cultura. El rock, por ejemplo, estábamos buscando a alguien que escriba un ensayo sobre el rock y no lo pudimos encontrar a tiempo, ¿no? El urbanismo, ¿no? Queríamos a alguien que escriba sobre los cambios urbanos en Lima. También queríamos incluir uno sobre Talara, Talara, que es donde se nacionalizó el petróleo, y ustedes probablemente saben, Talara era un campamento petrolero, básicamente, controlado por la International Petroleum Company, y luego, cuando se nacionaliza, se declara ciudad abierta, y Talara sufre una transformación radical, ¿no? Hay un estudio ya de hace unos 20 años sobre la historia urbana de Talara, que tiene un capítulo sobre Velasco, ¿no? Pero creo que hace falta hacer con Talara lo que... Debo decir que yo nací en Talara, por lo tanto pueden entender mi entusiasmo. No quiero que después digan, pero es talareño, por eso. Lo digo, en fin, yo nací allí, pero hacer como con Talara lo que ha dicho Mayer,
con la reforma agraria, es decir, investigar no solamente lo que pasó, sino también las percepciones, ¿no? Y hoy hablar con talareños de cierta edad es encontrarse con esta imagen romántica, idealizada, ¿no? Esa Talara era muy bonita, cuando estaban los gringos teníamos todo, ¿no? En fin, comíamos bien, había gas, agua, luz, ahora es un desastre, ¿no? Esta especie de visión romántica, que debo decir, en gran parte es cierta, pero claro, hay otros factores. Por ejemplo, había una sección de la ciudad donde solo vivían gringos, ¿no? Que además tenía la bandera norteamericana y con una tranca donde nadie podía cruzar que no tuviera autorización de los residentes allí, y tenían pues canchas de golf, piscinas, en fin, era como otro país, ¿no? Y ellos se referían al resto como el pueblo. Decían, ¿no? Hoy voy a bajar al pueblo. Punta Arenas se llamaba esto. Lo curioso es que cuando nacionalizan el petróleo, los funcionarios de Petroperú exigieron el mismo trato. Y entonces pasaron a vivir en Punta Arenas, los gerentes y todo, en las mismas casas, con los mismos servicios, con las mismas canchas de golf, con la misma piscina, con el mismo club, con la misma escuela gratuita, con la misma tranca, ¿no? De manera que hay que reconocer que estos procesos generan también estas digamos, pequeñeces de la gente que participa en la implementación, ¿no? Pero bueno, no sé cómo llegué a hablar de Talara, pero creo que era inevitable. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, aquí hay 1, 2, 3, 4. Ahí cerramos. Quería saber más o menos quién ha tratado con lo ecológico de la reforma agraria, o sea, un contexto totalmente político, y la reforma agraria partió de contextos políticos, pero al final, tipo, muchas de las acciones que se dieron en la reforma fueron como que capitalización de la tierra, inversiones capitalistas, controles sobre las comunidades, y me suena mucho a que se dio más que todo un proyecto desarrollista, no siempre estuvo realmente como que un diálogo antropológico con las comunidades, y es por eso que luego solo la reforma política, al final hay mucha gente que está en contra de la reforma agraria porque perdieron el control de las comunidades, pero hubo mucho control administrativo estatal y tuvieron que tener una autonomía, así que eso mismo que da mucho diálogo realmente con los mismos agricultores. La segunda pregunta. Sí, en realidad son dos preguntas, pero que se complementan entre sí, referidas a estos ámbitos y áreas de investigación que quizás habrían que explorar y no sabemos bien si, digamos, en otros lados ya lo vienen haciendo. La primera tiene que ver con precisamente el tema de la reforma agraria. Precisamente en el libro de Mayer, cuando entrevistan a Hugo Blanco y alguna gente vinculada al proceso que él impulsó, digamos desde fin de los 50, él habla casi de dos procesos, ¿no? O sea, las tomas de tierras y la movilización campesina de fin de los 50 y comienzo de los 60, ¿no? Es vista por el propio Hugo Blanco como la reforma agraria, ¿no? Y Hugo Blanco más bien se refiere a la reforma agraria de Velasco, la reforma agraria de los militares, le llama él, ¿no? La mira con distancia, cuando no con desprecio, ¿no? Como decir, esa reforma agraria en realidad no significó nada dentro de la gran movilización que en realidad sí tomó tierra, sí dio tierra a campesinos, y en áreas donde realmente el tema de la, digamos, entre comillas por ahora, de la feudalidad existía como tal, ¿no? Y más bien la reforma agraria velasquista benefició a otro tipo de campesinos, etc., ¿no? ¿Hay alguna aproximación sobre esas, por ejemplo, trabajo o tender puentes, digamos, entre la movilización campesina en general, donde, digamos, el tema de la reforma agraria velasquista es un momento, ¿no? Digamos, dentro de la gran movilización campesina, ¿no? Y la otra pregunta, que sin alejarme mucho del tema, pero visto de otro actor, ¿no? Que son los propietarios, ¿no? Como sabemos, el Perú tiene ahora, no sé cómo andará ese tema legal internacional, el tema de los bonos de la reforma agraria, ¿no? Que están en proceso de disputa a nivel internacional legal, ¿no? Digamos, este gobierno le ha puesto un cierto
candado, creo que venía del gobierno anterior, me parece, ¿no? Al decir que no es un tema, en fin, que el Estado peruano no se comprometió a pagar, pues, en fin, hay una disputa ahí que desconozco los detalles, ¿no? Pero sin embargo, ahí hay un tema que se afirma que se vulneró la legalidad, ¿no? Sobre, evidentemente, la reforma agraria velasquista como tal expropió tierras y muchos hacendados afirman que esa propiedad en realidad es un robo, etcétera, etcétera, ¿no? El entregar, ¿no? Sin embargo, y ahí viene mi pregunta concreta, ¿existe alguna aproximación justamente a ese tema de la legalidad? Porque muchas de las, precisamente, movilizaciones campesinas decían que, sobre todo en la sierra, ¿no? Muchas de las propiedades no eran legales, o sea, los campesinos los hacendados habían invadido terrenos comunales, terrenos de propiedad comunal, entonces su propiedad en realidad sobre esos terrenos eran ilegales, ¿no? Pero que por leguleyadas del Estado habían sido legalizadas. Entonces, esa disputa o ese problema legal, etcétera, ¿hay alguna aproximación? ¿No? Esas son las preguntas. Sobre eso, y sin necesidad de dar una opinión definitiva, yo creo que se puede ver de dos maneras. Es lo que me parece a mí. Por un lado, el gobierno de Velasco abrió unas compuertas que ayudaron a movilizar sectores de la población, sobre todo rurales y provincianos, en fin, de Gregorio y otros han estudiado esto, que luego terminan radicalizándose y yendo a ser parte del Sendero Luminoso. Se generan expectativas a través de la educación y otras, que luego las expectativas no son satisfechas y eso radicaliza. Esta idea crítica que mencioné antes y en general la movilización. O sea, el gobierno de Velasco pone en circulación, le da carácter oficial a una serie de conceptos, ideas, ¿no? Que luego van a encontrar, digamos, eco en sectores radicalizados. O sea, por primera vez desde el Estado se está hablando de conciencia, se está hablando de revolución, se está hablando de nacionalismo, de liberación, etcétera, ¿no? Y esto, o sea, los profesores, por ejemplo, eran enviados a unos cursos de concientización, ¿no? Y esos profesores terminan todos en el SUTEP y en Patria Roja, y muchos de ellos luego en Sendero. Entonces yo creo que muchas de las cosas que promovió el gobierno de Velasco ayudaron, obviamente sin ser esa su intención, a radicalizar a ciertos sectores de la población que terminan en Sendero. Pero lo otro también es cierto, que algunos de los cambios, sobre todo la reforma agraria, impidieron que la insurgencia de Sendero Luminoso tuviera más, digamos, eco entre ciertos sectores del campesinado. Y por lo tanto, aunque aquí estamos en el terreno de las especulaciones, obviamente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera hecho la reforma agraria? ¿No? Es una reflexión contrafáctica, ¿no? Pero en todo caso, yo comparto esa idea, pero le agrego la otra en el sentido de que también hubo otros elementos del proceso que más bien contribuyeron a la radicalización de ciertos sectores de la población y terminaron con Sendero Luminoso. Sobre el Plan Cóndor, bueno, esto no recuerdo ningún estudio que seriamente plantee que el golpe de Morales Bermúdez fue resultado de la política norteamericana. Sí hay evidencias concretas de que Morales Bermúdez se incorpora luego al Plan Cóndor y participa de una serie de medidas por las cuales, tengo entendido, ha sido enjuiciado y creo que está sentenciado, ¿no? Hay una extradición pendiente. En fin, el 78, por ejemplo, para retomar la cuestión del fútbol, ustedes recordarán la famosa goleada el 6-0 del Mundial. En fin, eso generó una cantidad de especulaciones sobre digamos, la colaboración entre el gobierno de Morales Bermúdez y el gobierno militar en Argentina, pero también hay casos de detenidos argentinos, o mejor dicho, exiliados argentinos que son detenidos aquí y luego aparecen asesinados, y hay represalias contra
digamos, militantes izquierdistas en el Perú por parte de Morales Bermúdez, en fin. A mí me resulta claro que hay una colaboración del gobierno de Morales Bermúdez con el resto de dictaduras militares en el Cono Sur, pero creo que no recuerdo haber leído algo respecto a que la CIA o el gobierno norteamericano o Kissinger tuvieran algo que ver con el golpe de Morales Bermúdez. Sobre la reforma agraria, sí, bueno, Hugo Blanco reclama efectivamente esta especie de verdadera reforma agraria, una reforma agraria desde abajo, popular, en fin, para contraponer a la otra, que es desde arriba, burocrática, en fin. Lo que yo quisiera agregar es que aquí hay que poner también, para entender todo el proceso, la reforma agraria bastante tímida, pero que existió, la de Belaúnde, ¿no? Yo he visto hace poco un afiche de la reforma agraria de Belaúnde, muy interesante además, hablando de Túpac Amaru, era un afiche muy grande, la reforma agraria, en fin, con una figura de Túpac Amaru, estamos hablando de años 63-64, y con un lenguaje muy radical, que no corresponde, digamos, a la ideología de Acción Popular. Parece que al interior de Acción Popular había activistas que estaban promoviendo una reforma agraria y que querían radicalizarla. Y ahí se hablaba de autonomía del campesino, hay que liquidar el feudalismo y este tipo de cosas que más bien eran las banderas de la izquierda radical, no eran las banderas de Acción Popular, ¿no? Entonces hay, digamos, parte del esfuerzo por entender la reforma agraria implica conectarla con las tomas de tierras, con esta actividad bastante más autónoma, digamos, de los campesinos, Hugo Blanco y todo esto, y también con, si no la práctica, por lo menos la prédica del gobierno de Belaúnde, ¿no? Esta especie de reformismo. No olvidemos tampoco que la propia Alianza para el Progreso, esta iniciativa del gobierno norteamericano para tratar de amenguar en algo la injusticia en América Latina y quitarle piso a los proyectos revolucionarios, incluía también apoyo a proyectos de redistribución de tierra, ¿no? Que en algunos países efectivamente se implementaron, nuevamente, de una forma muy moderada, es el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Y sobre los bonos, honestamente tengo que decir, conozco muy poco de las cuestiones legales sobre esto. Lo que sí puedo decir es que, como es obvio, y esto pasa siempre, pasó en México, pasó en Cuba, hubo injusticias, hubo una implementación a veces no muy transparente, ¿no? Se expropiaron tierras de personas que no debieron ser expropiadas y viceversa, no se expropiaron de otras. Es decir, la implementación pasa por una serie de mecanismos en los que tiene que ver, en fin, ineficiencia, corrupción, clientelismo, conexiones, etcétera, ¿no? Es impensable imaginar un proceso de cambio que sea siempre transparente. Finalmente, pues bueno, es un proceso lleno de errores, lleno de obstáculos, y es cierto que hubo muchos casos de injusticia. Finalmente, la cuestión de la antropología, sí, esta fue una reforma agraria hecha con ese espíritu desarrollista, y sí creo que hay una manera de emparentarla con preocupaciones antropológicas, pero precisamente aquellas preocupaciones que tenían que ver con las teorías del desarrollo y la modernización. El proyecto Vicos, por ejemplo, es el caso más claro, ¿no? De manera que sí hay un diálogo con la antropología, pero con un tipo particular de antropología, no aquella que privilegiaba digamos, la visión campesina, que buscaba entender cómo se organizaban las comunidades, la visión del mundo de los campesinos, sino más bien una visión antropológica importada y que enfatizaba los aspectos más desarrollistas y la teoría de la modernización, que estaba muy en boga en ese momento. Esa es la antropología que termina influenciando, digamos, tanto el diseño como la implementación de la reforma agraria. Creo que la antropología más crítica viene después y de alguna manera en reacción a esas políticas. Bueno,
Eso es todo. Damos por concluida esta sesión de jueces historiográficos. Gracias al doctor Carlos Aguirre y gracias Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias.